La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados, un eminente abogado, autor de muchísimos libros, académico y gran amigo nuestro. Trajano, buenos días. Gracias, gracias. Buenos días al país y a ustedes, pues presto aquí para esta interactividad tan positiva, este espacio, ¿verdad?, de calidad al que asistimos. Vamos a ver cómo en el tiempo de una entrevista sacamos aprovecha muchísimos temas. Primero, esto que estábamos discutiendo, o comentando Jacqueline y yo, el tema de Santiago, de La Vega con el alcalde, las salidas que hay. El colegio tiene una posición. Mira, el presidente anterior del Tribunal Constitucional, una persona muy connotada, hace lamentablemente una especie de ejercicio, si se quiere, de especulación, porque parte del criterio de que ahí operó, imbuido de verdad de ese humanismo, de esa justicia social que caracterizó lo que fue el trabajo de Milton Ray Guevara, de que operó alrededor de Amparo Custodio, pues un tema, si se quiere, de violencia política, y era por su condición de mujer. Eso no está acreditado, esa no necesariamente es la realidad. Yo entiendo que fue una irresponsabilidad de parte de Amparo Custodio haber renunciado en aquel entonces bajo los alegatos que planteó, una renuncia que fue acogida. Yo decía, bueno, pudiera eso, si la clase política lo acepta, operar como ante ese vacío, ante esos inconvenientes, ese trastorno institucional que trae esto en un entorno eleccionario, el tema de eventualmente de lo que pudiera ser organizar desde cero unas elecciones, lo que supone el costo que tiene esto por un error político, una barbaridad que acometió el Partido Revolucionario Moderno, innecesaria por demás, que se busque esa salida, pero no constitucionalmente ni institucionalmente es la adecuada. Y más aún porque la misma tuvo el inconveniente de que esa renuncia que había planteado fue aceptada. Entonces, ¿cómo tú vas a revocar algo que tú le diste certidumbre administrativa, certidumbre institucional cuando lo acogiste? Esa pudo haber sido una salida. Nosotros no vemos mayores inconvenientes. Desde luego la clase política que está demandando por el tema institucionalidad tiene su fundamento, tiene su razón. Y creo que lo que ha planteado actualmente, pues los primeros aprestos que se estarían dando para lo que hoy conocemos como una reforma a la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, que es una barbaridad, sobre todo una perturbación que han planteado ahí con el tema de los gremios y que es a consecuencia de lo que ha sido la impronta, el proceso que ha transitado el Colegio de Abogados, pero no obstante conteste, otro punto que ellos sí corrigieron, es conteste con la Constitución y las leyes dentro de la reserva de ley que tiene el legislador para solventar, solucionar con algo similar, parecido a lo que es el esquema de transición, el esquema de sustitución que se da con ocasión de un diputado, un senador. Pero eso es a futuro, ya eso no aplica. Pero no aplicaría en el momento. Eso es de elección popular y cargos públicos. De elección popular. De elección popular. Sí. Entonces, los gremios estarían No, ese es otro aspecto. Lo que se está planteando es que es una barbaridad y que es fruto de lo que ha sido el seguimiento del tema de los gremios. Eso es lo más perturbador. Y es lamentable que esto lo haya encabezado el magistrado Camacho, un magistrado que te debo decir yo, que si se hacía una encuesta, una persona estimada, respetada, querida, antes de lo que fuera este proceso del Colegio de Abogados, era el candidato natural, incluso hasta sin oposición, era la evolución natural de lo que era la sustitución hasta del presidente de Suprema Corte de Justicia. Yo creo que nadie le hubiese discutido eso. Pero se ha metido en esto y ahora lo vienen profundizando porque le llevaron ese Frankenstein, le llevaron esa barbaridad. ¿Pero qué implica eso para los gremios? Los gremios. ¿Y qué de malo tiene? Porque de repente puede ser bueno. No, porque es un entorno, es precisamente arrodillar, traer más y más al tema político a los gremios, pero además desvirtuar, desnaturalizar, es contrario a la Constitución inclusive, al artículo 214, porque deslimita cuál es la reserva de ley que tiene el legislador a la hora de hacer algún cambio, hacer alguna modificación. Si tenemos que ir a la Corte Interamericana, lo haremos, a la Comisión Interamericana, vamos a ir a todas las instancias, porque a todas luces, eso que han hecho los senadores, en este caso los senadores, y que va para los diputados,
de aprobar la competencia de los gremios es una barbaridad, porque un gremio no tiene que ver, es dentro del ámbito de la libertad de asociación, un entorno de naturaleza privada. Lo electoral es de lo público, es de la Constitución, es del voto. Ese es el entorno en que tiene que moverse ese proceso legislativo que te dice en el 214, mira, este Tribunal Superior Electoral será competente para conocer de los temas contenciosos electorales y los diferendos que a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos no incluía gremios. No lo incluía ni puede incluirlo nadie fuera del entorno constitucional. Pero lo que es que ahora, de hace tiempo, Trajano, algunas posiciones tienen que ver los partidos políticos, porque en el colegio médico influyen, bueno, en la ADP sí, influyen, en la rectoría de las universidades influyen, sí, en el colegio de abogados también. Entonces, ¿cómo? Ahora lo que estamos es entregándole, ahora lo que estamos es sesgando la posibilidad de que tengan algún grado de independencia, porque el que tú tengas una influencia desde fuera, ¿verdad? En el ámbito de tu activismo, de tu movilidad social es otra cosa, pero clavar eso fuera de la Constitución en una ley es un despropósito incalculable. Pero además, todos esos gremios e instituciones tienen sus organismos electorales. Si el colegio médico, la ADP, el colegio de ingenieros. ¿Y qué se buscaría con eso, Trajano? Además de lo que dice Ramón. Controlar, tener control, por eso tenemos que hacerle un llamado. ¿Pero quién? ¿Controlar quién? ¿El gobierno de turno? O sea, el gobierno de turno, los políticos, en este caso no solo el gobierno de turno, el que tiene el control del Consejo Nacional de la Magistratura, que en la configuración constitucional que hay actualmente lo va a tener el Partido Revolucionario Moderno, aún no estando en el gobierno. O sea, lo va a tener, lo va a perpetuar. Eso es para resolver el problema del colegio de abogados. No, no es para resolver, es para la coactación de todos y cada uno de los gremios en la República Dominicana. No es para resolver, es para dañar, es para perjudicar, pero más aún, porque no estamos haciendo un planteamiento tampoco al aire. Es que el Tribunal Constitucional en el 2021, mediante una sentencia, estableció de manera clara y precisa. Ustedes recordarán que el artículo 25 de la ley 2911 tenía en algún entonces, y al magistrado, ¿verdad? Un amigo, en aquel lo designaron como juez de la instrucción, al magistrado Madera, en aquel entonces, porque la ley en su artículo 25 tenía el planteamiento de que era competente para conocer lo relativo a la materia penal, los delitos electorales, ese tribunal. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en aquel entonces, en esa sentencia del 2021? Le dice, mira, ese reglamento es inconstitucional del 190 al 213, todos esos artículos, porque usted establece un procedimiento en función de un ámbito que le da la ley, que le da el legislador, que no se corresponde porque está fuera del alcance de la Constitución y de la reserva de ley que tiene limitaciones que a ustedes le han planteado. O sea, ustedes no pueden, eso dijo el Tribunal Constitucional en el 2021, ustedes no pueden abrogarse, agenciarse, ni siquiera el legislador, como lo ha hecho, una competencia que es propia del derecho común, del derecho procesal penal, y le declara ese artículo inconstitucional y le dice se deberá leer en lo sucesivo de tal o cual forma. O sea que se está violando un precepto, un aspecto propio del tema constitucional, del Tribunal Constitucional, que es refrendado ahora también con la sentencia que le dice ustedes no tienen competencia. Es una competencia del legislador, pero del legislador dentro de sus límites. No es que tú puedes, como lo han hecho también, y que es otro tema inconstitucional y que vamos a aprovechar también para meterlo ahí. No es que tú puedes darle como se le ha dado, porque dicen este tribunal no está haciendo mucho, y hay que buscarle oficio, y le dan también la competencia de la rectificación de las actas del Estado Civil, y hace también algún tiempo también le dieron la competencia del cambio de nombre. Tampoco eso le corresponde, eso está fuera de su ámbito, de su esfera. ¿Y eso no es la Junta Central Electoral? Sí, pero aún es Junta Central Electoral, no es solo la Junta, es en el tema de la judicialización. Con eso tú estás incluso afectando, eso es claramente inconstitucional, estás afectando lo que es el acceso a la justicia, porque es un tribunal que solo funciona en el Distrito Nacional. Imagínate de Elías Piña, de Pedernales, una gente que quiera potencializar, trabajar, algo que es propio del ejercicio de un derecho fundamental, como es el tema de tu identidad, tu apellido, cómo esto tiene un carácter instrumental y tú tienes que venir de Elías Piña, de Pedernales, del lugar más recóndito aquí, o sea, te inhabilita, te coarta lo que es el acceso a la justicia. Antes de pasar rápidamente a la pausa, Trano, para el caso usted está en el Tribunal Superior Administrativo. Sí. Alguien me decía que ayer se iban a pronunciar. Sí. Después de que el expediente, y que es lo que concreta, lo que es la
génesis de toda esta barbaridad que lamentablemente ha llevado al magistrado Camacho, reitero, una persona que lo que ha hecho es descalificarse, descartarse. Él conjuntamente con Fernando Fernández y de igual forma el magistrado Forastieri, Germano Forastieri, porque las magistradas Menegilda y de igual forma pues también Rosa, yo creo que pusieron en alto, salvaron el crédito de ese tribunal, esas dos magistradas que nosotros hoy tenemos que quitarnos el sombrero ante la misma, pero estos magistrados, que fue lo que acometieron esto y que son quienes han llevado que han cabildeado y han llevado este proyecto, fueron ellos que llevaron ese proyecto donde los senadores, no voy a decir que les sorprendieron en su buena fe, pero es una locura, es una barbaridad, porque en modo alguno reitero que eso lo vamos a llevar y de hecho vamos a hacer de forma preventiva, no solamente ese llamado a los demás gremios, sino que de forma preventiva vamos a actos de alguaciles y vamos a hacerlo, porque parecería que es el propósito que tengo yo en el Colegio de Abogados. Pero lo cierto es que después de que es declarada inconstitucional esta competencia que no le corresponde, el Tribunal Constitucional entonces envía hace poco al Tribunal Superior Administrativo el proceso, precisamente por seguimiento de las partes que intervinieron, que participaron, y se conoció en el día de ayer una audiencia que se ha diferido para regularizar precisamente del que era candidato, porque no es parte en ese proceso, sino que se está metiendo ya como interventor voluntario. Y entonces para regularizar el tema de las citaciones, para ir estructurando, instruyendo el proceso del amparo, entonces la han diferido, la han aplazado para el día 3. Esperamos que el día 3 esto se pueda conocer, no tiene vocación alguna, estarían también desnaturalizando lo que es el esquema del Tribunal Superior Administrativo, porque tú no tienes cómo anular en un amparo, eso es propio de un contencioso administrativo, que fue el planteamiento, el llamado que le hicimos al magistrado Camacho, le reiteramos, no solo usted no tiene competencia, sino que estaría desvirtuando, como lo hicieron, el tema de las funciones, de las facultades, de la esencia del amparo. Estaríamos reescribiendo el derecho. ¿Cómo se está planteando actualmente esta barbaridad de poner en manos total y absolutamente del control de los políticos lo que es los gremios? Una cosa es lo eleccionario interno, estatutario, y otra cosa es el derecho público, señores, el derecho constitucional, el derecho electoral, que es en ese entorno, cuando se habla de Tribunal Superior Electoral, ese artículo 214, tasa, explica que para lo contencioso electoral y para la agrupación, los partidos políticos, agrupaciones y movimientos. Entonces es una barbaridad lo que se está planteando, que no puede dejarse pasar por alto. Y nosotros desde el espacio, desde el escenario donde estemos, porque también tiene ese propósito, porque ahorita cuando le aprueban, eventualmente pues van a intervenir no solamente el Colegio de Abogados, lo que ellos quieran. Pero a futuro. Bueno, pero la ley tendría una aplicación inmediata a partir de que la tengan, sobre todo porque es una ley de carácter procesal. Si se adjudican eso, la libertad de asociación estaría total y absolutamente en peligro, porque ellos enseñaron el refajo. No están en condiciones de administrar, ni mucho menos le corresponde, no es viable, es contrario a esa sentencia del Tribunal Constitucional, que le dijo, usted no tiene competencia para el tema penal, porque esa no es una atribución que le acuerda, que le garantiza dentro de esa capacidad el artículo 214 para usted como legislador resolver o explayarse sobre esa competencia. Usted no puede desarrollar eso. A mí no se me puede ocurrir que fuera del artículo 128, que era el 55 anteriormente, la facultad del presidente de la República, yo asignarle por leyes facultades extra fuera del componente constitucional. Está claro. La reserva de ley tiene sus limitaciones. Vamos a una breve pausa, Trajano. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. El doctor Vidal Potentini es un invitado frecuente, ha sido por años del programa, antes desde la Fundación Justicia y Transparencia, donde siempre consultábamos temas que son de actualidad, y su presencia en el programa hoy no nos sustrae de plantearle algunos temas locales actualmente. Y hay dos que yo quiero referirme a ellos. Es el tema de este escándalo que ha explotado de una red criminal, de una operación Pandora, donde sustraían fusiles, pertrechos policiales, fusiles, bueno, ya yo lo mencioné, de distinto calibre, municiones, y traficaban con eso. La lectura que eso tiene también
la variación de la medida de coerción de los imputados en el caso de los semáforos de Intran, todas estas cosas que tienen que ver con la justicia, con la institucionalidad, con la seguridad jurídica del país, bueno, ¿qué lectura le da todo este estado de cosas que ha estado ocurriendo en el país? Como muchas cosas en muy poco tiempo. Mira, el tema de las municiones es de mucha preocupación. Y sobre todo porque yo he dicho que debe servirnos de vergüenza, máxime porque hoy por hoy Haití, con la irrupción, el crimen, la guerra civil que están ellos viviendo, ¿verdad?, de la participación de las pandillas, pues hoy por hoy lo ponen a nivel internacional en el centro de la atención, y por eso digo debe servirnos de vergüenza, porque estas municiones, o muchas de estas municiones y armas, se ha determinado, se ha verificado de que proceden de República Dominicana. Muchos han hablado de traición a la patria. Bueno, eso no está configurado porque tenemos un código que tiene prácticamente 200 años en vigencia, o de estarse no solamente de 1884, el Código Penal que ha debido ser cambiado, que cuando se adopta como ley nacional, sino que previo a ello, desde la ocupación haitiana, pudiéramos decir, es el mismo con el que vienen conociéndose o manejándose los procesos, porque pertenece a la factura francesa, a los códigos napoleónicos, y es el código que tenemos y necesita ser remozado, necesita ser reorientado. Por eso, ante esta barbaridad, esta vergüenza en que nos lleva a ser el centro de la atención también internacional con algo tan delicado como es darle estos pertrechos o facilitarle estos pertrechos a quienes están acribillando al pueblo y quienes tienen esto en un estado de zozobra, como son las bandas criminales, pues no, es una situación difícil que nos obliga a profundizar esto, a llevarlo hasta las últimas consecuencias y a que se aplique todo el peso, todo el rigor de la ley alrededor de esto. Habrá que buscar las diferentes calificaciones para que se constituya en un crimen agravado. Al tenor del código es un crimen agravado porque es un robo siendo asalariado, y con ello pues también lo que sería la parte de la asociación de los malhechores, y eventualmente pues también darle un seguimiento, porque alrededor de este tema opera indiscutiblemente un proceso de complicidad para el tránsito, el trasiego de estos pertrechos hacia Haití. Entonces nosotros lo que esperamos, con las herramientas que se cuentan, que se tienen en la República Dominicana, que esto se profundice, esto se lleve hasta las últimas consecuencias y que sea fruto de la mayor de las transparencias. Lo de si es complejo, no, eso no tiene mucho fundamento, no tiene sentido, porque es un tema de que se ha hecho una auditoría, te entregué tanto y hacen falta tanto, y ya se conoce que muchos de ellos pues fueron a parar a Haití. Entonces tal vez no había la necesidad de que el mismo fuera declarado complejo. Lo de la puesta en libertad de Jochi Gómez, Hugo Vera, en el caso, y de la otra persona que estaba, en el caso de los semáforos, falta mucho más gente en ese proceso, en ese expediente. Saben ustedes que de uno de los altos despachos de la presidencia de la República se ordenó una transferencia al IDA. Eso tiene también que ser parte de ese expediente de 1.200 millones, porque tú no puedes una apropiación, una expropiación económica sin que eso esté figurando en una planificación del presupuesto. O sea que ahí en el orden no solamente administrativo, sino también penal, hay algunas faltas que deberán ser consideradas. Esa parte como que se olvidó. Esa parte como que se ha dejado pasar por arriba. Pero dicen que esas transferencias son normales. Bueno, y que eso está en los presupuestos complementarios o en los cambios que se hacen. El tema es cómo se usó el recurso. Normal 1.200 millones de pesos, y que está en un proceso previo, porque tú me dices que está consignado, eso no aparece en ningún presupuesto complementario. El que se haya asimilado y no haya ya capacidad de asombro alrededor de esto, no es que está fuera de lo porque además, perdón, se hizo antes de la licitación. Señores, el tema de los alquileres, eso hace una vida que se está haciendo, pero no podemos asumir de que eso se prostituya, de que eso se profundice ahora, porque lo hemos visto como algo normal. Por eso hay que saludar. Por eso te decía todas las cosas que están ocurriendo. Pero es ilegal, es ilegítimo, es desproporcionado, es contrario a la Constitución. Lo hiciera el pasado, todo el que haya hecho eso, y es una práctica que debe pararse. O sea, la Constitución, por ejemplo, con el tema de los alquileres, te dice a ti que el presidente, para enajenar, para afectar las rentas nacionales, que es parte, ¿verdad?, de los recursos,
si excede los 200 salarios mínimos, tiene que buscar una aprobación del Congreso. ¿Y cuál es la racionalidad de que uno que no es presidente, que no tiene ni siquiera la facultad de un poder del presidente, pueda comprometer el Estado por mil y Es tantos? que eso tendría que ir al Congreso, un alcalde de ese modo. Bueno, evidentemente que sí, no es proporcional. Y más aún por los años que se están planteando. Bien, pero no nos vamos a ir, vamos a volver al tema del debido proceso de ley, que nosotros somos abanderados, mucho más como colegio de abogados. Nosotros no tenemos inconveniente porque el sistema debe funcionar, en que tú apliques a partir de los criterios lo que el juez entienda para darte lo que debe ser la regla, que es no la prisión. Aquí se ha invertido y somos de los campeones a nivel de prisión preventiva, de los campeones del mundo. Nosotros no tenemos inconvenientes, lo que sí todo el mundo debería ser medido con la misma vara. No que esto puedan estar fuera en 30 días, lo cual nosotros lo vemos correcto, no vemos ningún inconveniente. Si el juez ha apreciado, ha verificado, porque esto no es una absolución, si ha verificado que cumplen con los parámetros, con el arraigo suficiente, pues lo correcto es eso, y que eso no opere, porque tienen también la presunción de inocencia, que eso no opere como una medida o como una prisión o como una condena anticipada. Previa, eso no es lo que se quiere. Entonces yo no veo inconveniente. Lo que nosotros esperamos en lo sucesivo, que eso pueda ser extensivo, aplicable también porque hay gente que a otros imputados. Hay gente que se ha pasado 1 año y 8 meses. 1 año y 8 meses y más que tienen también el arraigo que pudieron haber exhibido estos dos, porque lamentablemente el arraigo tiene que ver con la tenencia, con la tenencia, el dinero. O sea, es un código que en alguna forma está medio orientado para el rico. Por eso te dice que la justicia o la serpiente de la justicia pues muerde al descalzo. Esa es la realidad en ese aspecto, porque el arraigo lo condiciona a la capacidad económica de producción, de conexión que tú tienes. Sí. No es solamente un tema de los hijos, sino que el entorno económico, de las cosas que tú llevas, es un título de propiedad, una casa. No te vas a ir porque tiene bienes. Entonces es un criterio en alguna forma lamentablemente hasta injusto. Trajano, muchísimas gracias y que resuelvan con éxito el tema del Colegio de Abogados. A ustedes. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento tenemos al padre Mario de la Cruz Campuzano, el vicario pastoral, familiar y vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que nos viene a anunciar una importante actividad.